Bueno, que tengan buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre, bajo el tema el ascenso y la economía de la macroeconomía moderna, ¿no? Em, lo que podemos decir es que el tema central es como una pregunta bastante simple y es que cómo se comporta realmente las empresas en el capitalismo, o más bien que son los agentes pasivos que describe la teoría neoclásica o son algo verdaderamente como muy diferente, ¿no? Vamos a ver cómo Sheikh argumenta que la teoría dominante las describe completamente o un poco mal y que para entender el capitalismo hay que recurrir como a la traducción clásica de Smith, Ricardo y Marx. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, para organizarnos un poquito mejor, vamos, les voy a presentar los 9 como apartados que vamos a aportar. Vamos a empezar con la teoría clásica de la ganancia, luego vamos a ver por qué los supuestos de la competencia perfecta son irreales, después la diferencia entre empresa buscadora y maximizadora, por qué no se puede maximizar, cómo la ganancia se mueve todo el sistema, qué es el capital regulador, la diferencia entre equilibrio y turbulencia, la crítica del método clásico y finalmente cómo la macroeconomía tiene propiedades propias que no se reducen como a la microeconomía, ¿no? Bueno, y es que Shai parte desde un principio que suena un poco obvio, pero que quizás tiene como consecuencias enormes. Y es que, digámoslo, que la ganancia es como el eje de todo el sistema capitalista, ¿no? No es un resultado secundario ni una recompensa por el esfuerzo, ¿no? Es la fuerza que organiza toda la actividad económica. Quizás a nivel micro la ganancia se fija con precios, ¿no? Determinan los costos que se aceptan, decida qué inversiones se hacen, ¿no? A nivel macro, quizás, bueno, y es que determina el crecimiento, el empleo, los ciclos económicos y, bueno, en términos de distribución, quizás se define a cuánto le toca el trabajo, cuánto el capital, y sin ganancias no hay producción, sin producción no hay empleo, sin empleo no hay demanda, digamos que todo como que radica en ese eje, ¿no? Bueno, y es que antes de explicar cómo funciona el capitalismo real, hay que entender cómo lo describe la teoría neoclásica, porque es como el punto que Sheikh va a criticar. La teoría neoclásica construye su modelo sobre 6 supuestos. Vamos a empezar con los primeros tres, y es la atomicidad del mercado, ¿no? Primero, hay tantos compradores y vendedores que nadie puede influir en el precio, todos son precios aceptantes, como lo dice la teoría, ¿no? Y piensen en Apple o Amazon ya con solo, con solo ver eso, o sea, fijando precios, eso ya destruye este supuesto. Segundo, la homogeneidad del producto, no todos los bienes son idénticos, no hay marcas y diferenciación. Pero entonces, si esto fuera así, el marketing no existiría, ¿no? Y tercero, la libre entrada y salida del mercado, ¿no? Sin ninguna barrera. No hay nada que te pueda impedir eso. Pero en la realidad, las patentes y el capital inicial, las economías de escala, perdón, son como, o sea, son barreras enormes que nos podemos encontrar en los mercados, ¿no? Que impiden entrar a la mayoría de mercados. Bueno, pasando a los otros presupuestos que son igualmente de manera, son irreales, así como lo vimos los primeros tres. Bueno, el cuarto que dice la competencia perfecta es que hay una información perfecta, no todos los conocemos, precios, la calidad, las tecnologías, y es que en realidad en la práctica nadie sabe quién va a ser su competidor la próxima semana. Yo no lo sé, ¿no? El quinto supuesto es la movilidad perfecta de los factores, el trabajo, el capital.
O sea, se mueven sin fricción entre los sectores y regiones, las especializaciones, las migraciones costosas y las regulaciones hacen que esto sea literalmente imposible, ¿no? Y el sexto, la ausencia de externalidades, como lo observamos en una diapositiva, ¿no? O sea, los precios capturan eh, todos los costos sociales, quiero ver qué más, la contaminación, la educación, o sea, las vacunas, todos estos son externalidades que el mercado, o sea, no internaliza. Bueno, Shai con estos supuestos dice, o sea, construye como algo, por así decirlo, como un jardín del Edén, ¿no? Es algo ficticio desde el cual toda desviación de la realidad se llama imperfección. Y es exactamente el truco metodológico que Chai va a criticar posteriormente. Bueno, y acá llegamos a la diapositiva de buscadora de ganancia versus maximizadora, ¿no? Bueno, empecemos por decir que es una distinción fundamental del capítulo. La economía neoclásica describe como a la empresa como un agente pasivo, ¿no? Acepta el precio que le da el mercado, tiene información perfecta, ajusta su producción hasta el punto donde el costo marginal iguala al ingreso marginal, no decide precios, no innova estratégicamente, no enfrenta incertidumbre genuina. La economía clásica describe algo completamente diferente, podemos decirlo, ¿no? Y es que es como una empresa activa que fija sus propios precios, que reduce sus costos continuamente para ganar posición frente a sus rivales, podemos decir, ¿no? En este caso, innova para poder sobrevivir y seguir operando, ¿no? Eh, Podemos decir que también como que opera bajo la incertidumbre radical y el conflicto permanente con otras empresas y con sus propios trabajadores, ¿no? La ganancia no es como una función a maximizar, sino que más bien es una brújula que orienta decisiones a un entorno que nunca, digámoslo, que nunca está como bajo control. Con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a ver como las cuatro acciones de la empresa buscadora, ¿no? Y es que, qué hace esta empresa concretamente, ¿no? Y primero tenemos que reduce los costos, transforma continuamente sus procesos productivos para que abaratar como su producción, podemos decir, ¿no? O sea, la empresa logra que los costos más bajos del sector se conviertan en lo que Shaikh llama el capital regulador. Fija el estándar y las demás se ajustan o definitivamente mueren, ¿no? Segundo, innova, o sea, crea nuevos productos y tecnologías para como abrir mercados, ganar ventajas temporalmente con sus competidores que ella tiene, ¿no? Y tercero, fija los precios, no acepta pasivamente el precio del mercado. Lo administra según su posición de costo relativa, podemos decir. Y el cuarto, como lo podemos observar en las diapositivas, compite activamente. O sea, opera bajo conflictos eh, con otras empresas, como si no mal recuerdo ya le había mencionado, con su trabajo, con la incertidumbre del entorno. O sea, noten que todas estas acciones son como incompatibles con el modelo de la competencia perfecta que lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Bueno, ahora bien, si la empresa busca ganancias, ¿por qué no puede maximizarlas como en el sentido técnico, ¿no? Bueno, y vamos a ver como 5 razones. Y uno es la información incompleta. O sea, nunca se conoce la función
de demanda ni los costos exactos de sus rivales, podemos decir. Dos, como la incertidumbre radical. O sea, no es como algo calculable que yo, o sea, más bien que yo pueda como predecir, ¿no? No es como lanzar un dado, o sea, donde uno sabe que como decir, como los posibles resultados, ¿no? Es como una ignorancia que se tiene sobre el futuro, ¿no? Es una probabilidad que no se conoce sobre los escenarios que pueden llegar a ser posibles. Otra cosa es el entorno cambiante. Lo que hoy puede ser óptimo, mañana puede ser ruinoso. O sea, puede estar en constante cambio porque la tecnología, las preferencias, los competidores cambian constantemente y no es algo que no va a cambiar. Como cuarto lugar tenemos el conflicto con los competidores, ¿no? Las decisiones de una empresa desencadenan respuestas de las demás que alteran el resultado, ¿no? Y tenemos como las cinco, los conflictos con los trabajadores. O sea, la extracción del excedente no es un parámetro de manera técnica, ¿no? Y es que depende más que todo del poder relativo entre capital y el trabajo, ¿no? Entonces, la empresa busca ganancias, pero no puede maximizarlas. Bueno, acá pasamos a la ganancia, a cómo la ganancia determina como todo el sistema, ¿no? Y es que la ganancia no solo organiza a la empresa individual, ¿no? Sino que organiza como el sistema macroeconómico. Determina los precios porque, bueno, porque digamos que el capital de menor costo fija el precio regulador como del sector, ¿no? También determina la inversión solo cuando la tasa de ganancias supera la tasa como de interés, ¿no? Hay un como incentivo para ampliar la capacidad productiva, ¿no? También determina el cambio tecnológico, ¿no? Las empresas innovan para tener como super ganancias temporales, diría yo, y esa búsqueda es como el motor del progreso técnico capitalista. También determinan la producción de corto plazo, o sea, solo se produce si se espera cubrir costos, más una ganancia normal, ¿no? También determina la tasa de interés y como el capital productivo y el financiero como que tienden a igualarse turbulentamente, ¿no? Y también determina el salario. O sea, son el resultado de una disputa entre el poder del el capital y el trabajo por un excedente producido. Bueno, y llegando al capital regulador, este es uno de los conceptos más importantes para Shay. En el capitalismo real, no empresas son iguales. Hay una como jerarquía de costos. En la cima está el capital regulador. O sea, la empresa con el menor costo unitario del sector, podemos decir que como que esa empresa fija el precio de producción que regula a todo el sector y obtiene como la tasa de ganancia más alta, ¿no? La empresa cuyos costos están cerca del regulador sobreviven, pero con precisión permanente para reducir costos. Y las empresas de altos costos, o sea, van quedando como por debajo de la tasa de ganancia normal. Si no innovan, serán desplazadas del mercado. Esta jerarquía es como lo que genera la dinámica macroeconómica, ¿no? La competencia por convertirse en el capital como, o sea, regulador impulsa la movilidad del capital y el cambio técnico. Bueno, y acá como podemos ver en la diapositiva número 11, la competencia real en dos mercados, ¿no? La igualación turbulenta opera como en dos mercados.
de manera simultánea, ¿no? En el mercado de trabajo, los trabajadores compiten como por un empleo buscando el mayor salario posible y esto iguala como turbulentamente los salarios por tipo de trabajo y como región, pero nunca de manera perfecta. O sea, en definitiva, hay un salario regulador en torno al cual los salarios gravitan permanentemente con oscilaciones, podría decir, o sea, no existe un salario de equilibrio de manera estática. No, ajá, por ese lado podemos decir eso. Bueno, y en el mercado de capitales, o sea, los empresarios mueven su capital hacia donde yo voy a obtener más ganancias, donde a mí me va a ser más rentable, ¿no? Y es igual a turbulentamente las tasas de ganancia entre capitales reguladores, ¿no? Digamos que el punto está en los dos casos, en la palabra, quizás de manera, o sea, turbulentamente, ¿no? El proceso es inacabado, permanente, o sea, nunca llega a su punto de reposo. Bueno, y hoy llegamos como a la parte del equilibrio versus la turbulencia. De hecho, como que en el video pasado tocábamos como un poquito de esto y bueno, volvemos a ver como dos grandes visiones que se enfrentan del capitalismo, ¿no? Y es que para la economía neoclásica, eh, el capitalismo tiende a como al equilibrio naturalmente, ¿no? El pleno empleo es la norma, o sea, las implicaciones explican como las desviaciones. Los agentes son racionales e idénticos, el desempleo y las crisis son anomalías de manera como transitorias. Em, para la economía clásica, la tradición de Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Kalecki, Shaikh, el capitalismo nunca está en equilibrio. O sea, se mueve turbulentamente en torno como a centros de gravedad que él mismo va cambiando, ¿no? El desempleo no es una falla del sistema, sino como quizás como una de sus propiedades estructurales. Marx los llama como el ejército industrial de reserva, ¿no? Que siempre tiene que haber. Las crisis no son accidentes, son y como inherentes a la lógica de acumulación, ¿no? La diferencia entre ambas visiones, o sea, no es técnica, sino como que es sobre qué tipo de sistema eh, es, es el capitalismo. Bueno, también la ley de Sale ya la habíamos tocado un poquito en el video antepasado. Bueno, y lo que podemos decir primeramente es que la ley de Sale dice que la oferta crea su propia demanda, ¿no? Que no puede haber exceso de producción en el agregado porque todo lo que produce genera el ingreso necesario para comprarlo, ¿no? Y es que, bueno, Ricardo la defendía, ¿no? La cantidad de capital que no puede emplearse, el dinero es neutral, ¿no? Una inyección de capital no afecta como, o sea, la producción real, solo como el nivel de precio, ¿no? Marx viene y la refuta, ¿no? En economía monetaria, la separación entre vender y comprar crea posibilidades de que el dinero recibido sea como retenido en vez de ser gastado. O sea, nadie está obligado a comprar eh, solo porque acaba de vender, ¿no? Las crisis son posibles también e inherentes. Keynes también la rechaza diciendo que bueno, la producción normalmente no está al nivel de empleo, ¿no? La oferta se adapta a la demanda, el dinero definitivamente, o sea, no es neutral y el gasto público sí puede aumentar producción y empleo, ¿no? Eh, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, y acá Shai hace como una crítica metodológica muy importante a la macroeconomía neoclásica, ¿no? Y es que no se pueden sumar
solamente comportamientos individuales y obtener como el comportamiento agregado, ¿no? Cuando millones de gentes interactúan, podemos decirlo, ¿no? Y es que emergen patrones que ningún individuo intentó crear y que ningún individuo puede controlar, ¿no? El salario promedio, las tasas de ganancia promedio, los ciclos económicos también, ¿no? O sea, son propiedades emergentes de la interacción masiva que se hace. O sea, la macroeconomía neoclásica destruye esto al suponer que, o sea, que hay solo un consumidor representativo y una sola empresa representativa, ¿no? Vemos como eso elimina precisamente lo que hace interesante a la macroeconomía. Además, las propiedades estadísticas em, del nivel micro no necesariamente podemos decir que transmiten como el nivel agregado, ¿no? La causalidad, la cointegración, las propiedades dinámicas pueden cambiar directamente al agregar. Bueno, y llegamos a las expectativas y la reflectividad, ¿no? Eh, bueno, yo diría que este es un punto un poco sofisticado, pero bastante importante, ¿no? Shaikh, siguiendo a Soros, argumenta que el sistema económico es reflexivo. O sea, las expectativas de los agentes afectan lo que, digámoslo, lo que sucede realmente, ¿no? Y es que lo que sucede realmente afecta como a su vez, digámoslo, como a los factores fundamentales del sistema, ¿no? Y a su vez, cómo influyen estos factores a las expectativas, ¿no? Es como un círculo de retroalimentación permanente. Bueno, eso tiene una consecuencia demoledora para la teoría neoclásica y es que como que, o sea, el futuro no es un reflejo estocástico del pasado, ¿no? El sistema no es un ergódico. O sea, los promedios del pasado no predicen el futuro de forma confiable. Eh, por eso, descontrolar el futuro mecánicamente con una tasa de descuento fijo hace que toda la teoría neoclásica de la inversión es empíricamente como indefendible, ¿no? Em, También tenemos que las expectativas son sobre la ganancia, sobre como que las más importantes, ¿no? Y no como que un empresario produce más si esperan ganancia, ¿no? Y esto es así, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva por cuestiones de tiempo. Bueno, y acá llegamos a puntos críticos del análisis macroeconómico clásico. Vamos a ver cómo, digamos que los más importantes son que la micro no se transfiere automáticamente para como a un nivel agregado, ¿no? Y que la macroeconomía siempre necesita un modelo de conducta individual sin por eso funcionarse con la micro, ¿no? Y es también que muchos microfundamentos distintos pueden producir el mismo patrón macro. También que la igualación turbulenta requiere como de instrumentos matemáticos distintos a los del equilibrio de Walsariano. También que los procesos rápidos y lentos operan a velocidades diferentes y que hay que estudiarlos de manera por separado. También podemos allí ver más. Y es que prácticamente estos puntos son como básicamente el programa de investigación que la macroeconomía clásica renovada que Sheikh propone como alternativa, ¿no? Ahí hay otros que por cuestión de tiempo lo podemos ir pasando a la siguiente diapositiva.
Y acá tenemos el método clásico del mundo ideal a las imperfecciones, ¿no? Bueno, y esta diapositiva muestra cómo el procedimiento metodológico que Shaikh, o sea, critica con más fuerza, y es que la economía ortodoxa opera en cuatro pasos. Primero, construye un mundo ideal, competencia perfecta, agentes racionales idénticos, equilibrio general igualitariano, y ¿qué más? Bueno, en segundo, una característica de desequilibrio que está en pleno empleo, precios flexibles, dinero neutral, políticas económicas inefectivas. Y tercero, identifica como las imperfecciones cuando la realidad no coincide como con el modelo, podemos decir, ¿no? Y también la rigidez de precios, información asimétrica del poder de mercado. Y cuatro, también explica cada anomalía del mundo real, como agregando como imperfecciones del modelo, o sea, imperfecciones diferentes al modelo de base, se podría decir, ¿no? También tenemos como, o sea, Shai dice que esto garantiza que nunca haya que cuestionar como la teoría ortodoxa, siempre habrá una imperfección, o sea, que estará presente para aplicar cualquier desviación, ¿no? El resultado es un como catálogo infinito de como excepciones, que en vez de una teoría como real del, del capitalismo, ¿no? Del capitalismo, o sea, de la realidad. Bueno, y para concluir tenemos como que las conclusiones acá, ¿no? Y es que para cerrar tenemos como cinco ideas. Primero, que las ganancias es como el eje, no un resultado secundario, sino como la fuerza que organiza los precios, la inversión, la tecnología, la producción, tasas de interés. Eh, bueno, segundo tenemos las empresas que buscan ganancias pero que no la maximizan, ¿no? La incertidumbre radical, el conflicto y la información o sea, incompleta hacen que esto sea algo imposible, ¿no? Tercero, la competencia real, que es turbulenta. El capitalismo opera mediante igualaciones inacabadas, podríamos decir que, y permanentes, no mediante equilibrios, y el capital regulador de menor costo fija el estándar de cada sector, ¿no? Y en cuarto tenemos como que la macrodinámica tiene leyes, ¿no? Leyes propias, la propiedad emergente del sistema agregado. No se reducen como a la suma o sea, de conductas individuales, ¿no? Y el quinto, el método, el método que, o sea, el método importa, ¿no? Eh, Abstraer desde lo real que produce conocimiento útil, mientras que idealizar, luego corregir imperfecciones, ¿no? Que producen, podemos decir, como un catálogo, como un catálogo de excepciones, ¿no? Y esto sería todo. Muchas gracias.